Muy buenos días a todos. Estamos hoy nuevamente en el ciclo de conversatorios rumbo al Foro Mesoamericano de Pymes. Estos han sido diálogos muy enriquecedores que han permitido establecer temáticas relevantes para los países, para este momento en particular, como también ha abierto ventanas de posibilidades para los próximos tiempos. Nueva normalidad, pospandemia, entre otros. Así que esta mañana, el Proyecto Mesoamérica saluda a los representantes que tenemos del Consejo Empresarial Mesoamericano, socios del Grupo Técnico Interinstitucional, BID, BESIE, y por supuesto también a las instancias del SICA, Sempromipe, que es nuestro socio estratégico en estos procesos y que también nos acompaña esta mañana. De igual manera a las autoridades, a nuestros comisionados presidenciales, oficinas nacionales y por supuesto a nuestros delegados y enlaces para el tema de MIPYMES. Así que en esta mañana tenemos un invitado especial con una conferencia que nos permitirá profundizar la reflexión. Pero previo a entrar en la temática, vamos a recibir el mensaje de bienvenida de parte del embajador Siddhartha Marín, ministro asesor del presidente de la República de Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y quien es además nuestro comisionado presidencial adjunto en Proyecto Mesoamérica. Comisionado Marín, el micrófono es suyo. Muy buenos días, estimada doctora Lidia From, directora ejecutiva de Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica. Nuestro saludo especial, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su valiosa gestión y apoyo para poder concretar estos conversatorios que, como bien señala usted, enriquecen los esfuerzos que estamos realizando desde los países miembros de Proyecto Mesoamérica para la recuperación económica, con énfasis en las MIPYMES. Quisiera saludar desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua a la doctora Laurelena Carrillo, comisionada presidencial de México, en su calidad de presidencia permanente. Por supuesto, también a la doctora Gloria Sandoval, comisionada presidencial adjunta, y a todo el equipo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la AMEXID. Lo mismo para la presidencia pro tempore a cargo de El Salvador, especialmente al comisionado presidencial adjunto, el doctor Nelson Arévalo. Saludar también a los miembros del Consejo Empresarial Mesoamericano que nos acompañan, así como a los miembros del Grupo Técnico Interinstitucional, especialmente a la CEPAL, y a las representantes y los representantes de las comisiones presidenciales de Colombia, de Panamá, de República Dominicana, de todos los países miembros del proyecto que hoy nos acompañan en este conversatorio. Seré muy breve, tomando en cuenta que tenemos un invitado muy especial, diría yo, que es el doctor Ítalo Pisolante Negrón, un reconocido estratega, conferencista y especialista en temas de desarrollo internacional. Como ustedes saben, él ha sido incluso comentarista de la CNN Internacional, ha participado en diversos programas especializados en el ámbito iberoamericano, ha participado en proyectos del BID y de otros organismos multilaterales, así que yo creo que no necesita mayor presentación. De verdad, muchísimas gracias, doctor Ítalo Pisolante, por acompañarnos en este conversatorio. Con total seguridad podremos aprender mucho de lo que usted nos va a plantear en este conversatorio que hemos titulado acertadamente, diría, el sector privado, MIPYMES y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual todos nos hemos comprometido en el ámbito de las Naciones Unidas y por supuesto, con ingentes esfuerzos, aún con los retos que impone la pandemia, para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como una guía
que mantenemos, ¿verdad? A pesar de todos los retos, creo que la Agenda 2030 mantiene su vigencia ahora más que nunca y seguimos como países y como proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica comprometidos con este instrumento que hemos acordado en el ámbito de las Naciones Unidas. Entonces, muchísimas gracias, doctora Lidia Fromm, la dejo a usted para coordinar el encuentro, así que muchísimas gracias a todos y a todas este conversatorio fraternal que estaremos desarrollando el día de hoy. Muchísimas gracias, comisionado Marín, por esa introducción a lo que será el octavo conversatorio, como también la referencia al invitado especial que nos acompaña esta mañana. Vamos a tomar un minuto para poder realizar la foto de grupo. En ese sentido, traslado el micrófono a nuestro gerente regional de comunicaciones, Ronald González. Adelante, Ronald, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Vamos a activar, por favor, nuestras cámaras para que podamos hacer el registro de la fotografía de todos los participantes de la sesión, por favor. Y a la cuenta de 3, yo voy a hacer la captura respectiva. En lo que nuestras cámaras se activan. Muy bien, voy a contar hasta 3 para que estemos listos para la captura. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Voy a realizar otra captura porque son 2 páginas de participantes. A la cuenta de 3 siempre. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Muy bien, me gustaría recordarles que los conversatorios han sido sistematizados por Dirección Ejecutiva y se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube. Esta mañana, de igual manera, estaremos grabando la conferencia, las reflexiones y también estará disponible para cada uno de ustedes. Muy bien. Me gustaría quizás hacer algunas puntualizaciones sobre quién es este invitado especial que nos acompaña esta mañana. El doctor Pisolante es un activo consejero en temas de reputación y negocios responsables. También trabaja temas de gestión estratégica de riesgos, gobierno corporativo, y compliance para empresas y family office. Y en ese sentido también tiene la experiencia de ser profesor invitado de la Escuela de Negocios de INCAE, el Instituto de Empresa en España y otros centros de formación gerencial en Iberoamérica, tal como lo mencionaba el comisionado Siddhartha. De igual manera, ha publicado numerosos libros y trabajos de investigación y es también escritor en la revista Forbes y también ha sido galardonado por diferentes premios como el premio Fundacom 2019 en España, premio a la mejor estrategia global de comunicación corporativa en Iberoamérica. También es reconocido por la prestigiosa publicación global The Holmes Report y también como la agencia del año 2019 en América Latina. Así que tenemos hoy una persona muy versada en estos temas relacionados con sector privado, las MIPYMES y la Agenda 2030, dado a su rol y su colaboración en las Naciones Unidas en estos temas. Muy bien, doctor Pisolante, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, doctora Fromm. Es usted muy generosa en la manera como me ha presentado. Aspiro poder compartir con ustedes en los próximos 60 minutos una reflexión que le encuentre en valor en términos de lo que es lo práctico. Creo que el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica cumple una función fundamental en tiempos que requieren descifrar la realidad y, sin duda, comprender la incertidumbre como parte del proceso. Por eso, este encuentro que unifica visiones, que contribuye a armonizar diferentes situaciones que se están dando en el mundo y que las vemos a lo largo de cada una de las portadas
de los medios en cada uno de nuestros países. Esta situación que exige, sin la más mínima duda, elementos vinculados a la planeación, a la recuperación de la empresa, entre otros elementos para operar bajo riesgo, con la resiliencia que debe caracterizar los momentos que vivimos, está estrechamente vinculada además a elementos que esta reflexión la intenta graficar en lo que son situaciones que pueden ser explosivas, porque el COVID en la práctica encendió una mecha y hay personas que dicen bueno, es que ahora son nuevas realidades. Yo creo que el COVID lo que ha sido, más allá de la complejidad impresionante, es un acelerador, un profundizador y un complejizador de situaciones que en términos de expectativas sociales, económicas, ambientales e inclusive políticas se venía dando desde antes. Entonces, el avance de la pandemia dio marcha atrás, fueron hacia adelante y hacia atrás. Los países, las remesas en Centroamérica, tema fundamental, empezaron a verse golpeadas ante la situación de los impactos económicos y además algo que este titular ni siquiera es novedoso, pareciera que es el titular de hoy en los medios, es la inequidad en los términos de distribución de vacunas que trae como consecuencia sin duda un aceleramiento de la expectativa social. Ministerios de trabajo que investigan a empresas porque despiden empleados o porque lo hacen no de la forma correcta o que son denunciadas dentro del tema. Todos estos elementos unidos a la complejidad climática que vimos en Centroamérica con el ETA, entre varios de las situaciones de cambio climático ha generado dentro de Centroamérica, son sin duda elementos que si lo ves específicamente en Guatemala, pero no solo allí, si lo ves exactamente en Honduras, si lo ves en El Salvador, si lo ves en Costa Rica, en cada uno de los países termina habiendo una realidad que impone sin duda elementos que tienen que ver, por ejemplo, con los movimientos de Naciones Unidas sobre el manejo transparente de nuestras actuaciones. Esto que tiene que ver con, además, países donantes que empiezan a ver una fuerza geopolítica en el tema fundamental, hacen que mi amiga Mafalda, y para aquellos que me conocen, saben que si hay alguien con la que tengo una relación profunda, estrecha y antigua, como la de mi esposa, es con Mafalda. Esa me la permitió mi esposa, entonces esa sensación es que vivimos a tres. Mafalda representa un elemento en el que cuando tú la vuelves a leer, te das cuenta que habiendo escrito hace 30 o más años, sigue siendo clara. Toda esta situación ha hecho que Mafalda, que se caracteriza por el buen humor, se caracteriza por ese mensaje profundo, jugando con Felipe le dice, estás frita, tienes un jaque, Mafalda. Y Mafalda dice, ¿puedo emplear la defensa siciliana? Y le dice Felipe en su humildad y su ingenuidad, empléala. Pues eres un mascalzón. Y eso impresiona sin duda. Felipe se va y tranquila dice gracias. Sí, amigas y amigos, hasta Mafalda se ha visto conmovida. Por eso celebro que exista una instancia, un sitio para conversar, para encontrar visiones, para armonizar diferentes visiones, donde nadie tiene el monopolio de la razón, pero tampoco la exclusividad de la mentira. Un proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica. Por eso me encantó, mi querida doctor Fromm, cuando usted me llamó a pedirme que contribuyera con esta ponencia que lo hace la cátedra itinerante sin ningún costo y con el mayor gusto, porque los ejes sociales y los ejes económicos que ustedes plantean creo que son fundamentales. Fíjense lo que ha estado pasando, las próximas visitas que van a haber en la nueva geopolítica de los Estados Unidos, pero también que lo hay en los países europeos, con una inmensa carga de países nórdicos en el norte de Europa que apoyan en Centroamérica y apoyan a organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica. Todos estos elementos tienen que ver además con un cambio que se está dando desde el mundo interior de la empresa. El evento más importante del mundo empresarial desde hace muchísimos años es las reuniones del Foro Económico Mundial que se dan todos los años en Davos, en Suiza. Fíjense acá, donde van presidentes de todos los países, incluyendo países de la región, que hoy nos acompañan sus representantes en este conversatorio. Pero es que en esta agenda particular, esta agenda que en la práctica tiene que ver con Davos, se está discutiendo la forma como debemos entender, sin hablar de posiciones de doctrina, desde el punto de vista de lo que es equidad, desde el punto de vista que es inclusión, desde el punto de vista de lo que es
respeto en las diferencias lo que tiene que ver con un capitalismo que sea responsable. Esa se está discutiendo y ya no lo dicen, amigas y amigos, una organización de Naciones Unidas, ya no lo dice una ONG, se lo está diciendo a sí misma empresas donde sus CEOs plantean, y hablo de Kraft, hablo de multinacionales importantes presentes en la región que hablan del tema, pero otro elemento que habla de cómo la autocrítica y la revisión hacia adentro se está dando en el sector privado, también en el sector pymes, que se prepara para poder, siendo un sector privado, una iniciativa privada, una iniciativa individual, se convierta y escale a ser una empresa exitosa. Eso tiene que ver además con nuevas regulaciones. Dentro de esa transparencia, una figura que se ha puesto muy en boga y es fundamental, que mis amigos de las pymes, y lo saben, las empresas del mundo de la empresa privada que hoy nos acompaña, la figura del compliance officer, es decir, del oficial de cumplimiento, empieza a tomar una fuerza fundamental, porque además hay nuevas regulaciones en términos del teletrabajo, hay nuevas condiciones que tienen que ver con un tema que es fundamental en Centroamérica, la debida diligencia en área de derechos humanos, que tiene que estar absolutamente monitoreada, no solo por el regulatorio, no solo por el que regula, sino, ni tampoco solo porque las vigila desde las ONG, no, desde el mundo interior de la empresa, y eso se está dando sin ninguna duda. Otro elemento fundamental en esta descifrar la nueva realidad es el desafío de reilusionar equipos de la empresa. Pero fíjense que la autocrítica es grande, donde incluso en el mundo de la empresa, y lo hay igualmente en el mundo de los países, en el mundo de las organizaciones, donde los seres humanos podemos tener opiniones diferentes, ya empiezan a cuestionar a un funcionario, en este caso un empresario cabeza de CEO de Danone, una famosísima y extendida empresa en Europa, en el mundo, y en particular de origen francés, donde su presidente, todos sus elementos fueron y giraron alrededor de lo ecológico, de lo social. Y Faber, que es el CEO de la compañía, fue cuestionado por accionistas accionistas que no entienden la importancia del equilibrio, la importancia de la sostenibilidad, que significa no es sostener, como la palabra nos indicaría, es que haya equilibrio entre las decisiones y los impactos de lo económico, lo ambiental y lo social. Y hay activistas que terminaron sacando al hombre de la cúspide empresarial y lo despidieron. Entonces, estamos en un momento donde el diálogo, donde las conversaciones, donde espacios como lo es, por ejemplo, este espacio son fundamentales, porque en todos los lugares estamos generando transformaciones desde adentro. Y eso es fundamental. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, el mundo de la empresa, habla es que hay un momento para un gran reinicio, un reset de nuestro pensamiento. Yo escribí hace muchos años, uno de mis libros se tituló Reingeniería de Pensamiento. Y yo decía es que la reingeniería no es colocar un mueble por otro o cambiar este proceso industrial por otro. Es cambiar una forma de entender las cosas por otra. Es por ello que descifrar la nueva realidad habla de que grandes empresas están cambiando completamente su visión de aproximarse a la sociedad. Por eso celebro que mis amigos del proyecto Mesoamérica quieran dedicarle algunas horas y profundizar a través del Consejo Empresarial Mesoamericano, para el cual de entrada estoy totalmente a la orden para apoyarles a discutir desde adentro los grandes cambios que debemos hacer, porque las expectativas son siempre crecientes en la sociedad. Mi firma, la firma que fundé hace ya 45 años y que opera en la región, incluso publica con frecuencia elementos claves para una startup, o sea, para una empresa de emprendimiento, evaluar los riesgos, por ejemplo, moverse rápido y con agilidad, tener una cultura particular que esté abierta a la observación, al aprendizaje, perder el temor a la equivocación, no frenarse frente al fracaso, cuando el fracaso no es sino la luz que ilumina el camino del éxito. Esos elementos que hablan del papel del liderazgo es fundamental. Elementos que además recogen con precisión, y por eso confieso, y lo digo aquí con gusto, mi querida Lidia, me enamoré de este proyecto cuando encontré la contribución que puede hacer Mesoamérica en términos, por ejemplo, en la década de la acción con los ODS. Pero los ODS hay que entenderlos en su justa dimensión. Este gráfico que ustedes ven aquí a la derecha tiene que ver con equilibrio. Es donde se encuentra mi acción social con la económica y donde ambas se encuentran con lo ambiental. Es que si yo privilegio una decisión económica
y no la hago equitativa en términos de lo social, no es sostenible, no se mantiene en el tiempo. Es que si yo, por una decisión ambiental de cuidar y no tocar, de no hacer nada porque hay que cuidar el ambiente, y lo pongo entre comillas, sin entender que también el ambiente puede generar en lo económico bienestar y empleo, es que debe ser viable, porque no es ni una visión fundamentalista y mucho menos otra solamente pensando en esa rentabilidad del dólar, de qué es lo que me voy a ganar de dinero. ¿A qué precio? Si no es viable en lo ambiental. Y aún mayor, si lo social para el desarrollo humano y el desarrollo de nuevas oportunidades de vivienda digna y tener en la práctica empleos en la construcción, agrede solo el ambiente, no, tiene que ser vivible. Entonces esto, amigos, de lo equitativo, lo vivible, lo viable, con inclusión, con respeto por las diferencias, eso es desarrollo sostenible. Entonces, cuando ustedes hablan, y lo voy a decir muy rápido, del eje social que me estuve leyendo desde la perspectiva de lo que hace un encuentro y un conversatorio del proyecto Mesoamérica para pymes y empresa privada, es que los objetivos estratégicos de fortalecer salud es parte de un elemento fundamental para que exista la prosperidad, el desarrollo, fundamentalmente el desarrollo inclusivo que dé la oportunidad, o como dice el Popol Vuh, que nadie se quede atrás. Estos elementos que tienen que ver además también con el desarrollo sostenible en lo ambiental, o lo que tiene que ver con los temas de mecanismos de la gestión integral de riesgo, o lo que tiene que ver con una vivienda digna, con políticas integrales, justo también en el tema de la educación, fundamental. Amigos clientes míos de la región que van a apoyar a este proyecto tienen ese foco puesto en su mente. Esos elementos que tienen que además ver con esa Mesoamérica sin hambre. Estoy simplemente tomando ahora en transporte con el Observatorio Mesoamericano, con la facilitación comercial para términos de competitividad, con la energía, con las telecomunicaciones. Estoy solamente tomando, amigas y amigos, lo que aprendí googleando sobre el proyecto Mesoamérica. Y esa es la base fundamental para que las organizaciones que van a crecer y fortalecerse como las pymes, lo hagan en un ambiente donde crece la pyme, crece el sector privado con respeto, crece entendiendo las nuevas regulaciones, crece entendiendo el diálogo permanente que debe existir con el gobierno, independientemente de su aproximación ideológica, encontrarlo en que lo único en lo que todos siempre estaremos de acuerdo es en la construcción del bienestar. Y ese bienestar fundamentalmente requiere mucha inteligencia de contexto. Inteligencia a la luz, sí, de eso que tendremos que ponernos durante mucho tiempo, realmente o psicológicamente. ¿Qué es ese protector que nos ha obligado un reset, un reinicio del pensamiento para actuar frente a esta nueva realidad que describo? Entonces, sostenibilidad es básicamente lo que hoy por hoy está fortaleciendo, dándole certidumbre, dándole garantía a que exista la empresa. Fíjense, los fondos europeos de la reconstrucción en un 37% va a vigilar, y es un filtro para que llegue a España, a todos los países de la Comunidad Económica Europea, pero también va a suceder en América Latina con los fondos que vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial como el IFC, de la ODS, o las donaciones que vienen de los países nórdicos de Europa. Van a pasar por proyectos sostenibles, que tengan equilibrio, que la decisión económica no es solo la que manda, manda también el impacto y el equilibrio, buscando justamente entre lo social, lo ambiental y lo económico. La banca privada está apoyando proyectos sostenibles y la empresa sostenible puede obtener oportunidades de crédito mejores. De alguna manera, todo este tema tiene que ver además con la integración de 3 letras, señores y señoras, creo que debemos tenerlas anotadas aquí. ESG, o en español ASG. Esa es la discusión que se está dando en todas partes. Eso se refiere a criterios ambientales, a criterios sociales y a criterios de un buen gobierno de empresa. Así como esperamos un buen gobierno de país, se espera un buen gobierno de empresa. Esa gobernanza
de la empresa, hoy se monitorea y se decide si invierto o no invierto en una compañía dependiendo de su buena gobernanza. Así como el elector elige en qué gobierno quiere tener, como lo hizo España ahorita y como lo hacen muchos países, como lo está haciendo ahorita Centroamérica, lo está haciendo Perú, lo hizo hace poco Ecuador, lo hizo Bolivia, lo hicieron todos estos países. El elector escoge qué gobierno quiere. También la exigencia social es cómo le doy peso a un buen gobierno de compañía. ESG viene del inglés Environmental, Social y Governance Issues. Hablemos en cristiano, hablemos en nuestro idioma. Estamos hablando de ASG, ambiental, social y de gobernanza. Entonces, estos elementos son claves hoy para poder medir si yo invierto o no invierto en una pyme. En la pyme, aunque parezca chiquita, alguien diría, oye, Ítalo, es que eso que tú me has dicho suena que es buenísimo para multinacionales. Oye, eso está buenísimo para una empresa grandotota. No, amigas y amigos, con la experiencia de muchos años trabajando en esto, esos son los criterios que se están viendo hoy para invertir personas que quieran capitalizar, apoyar a una organización pyme. Esto tiene que ver con entender qué significa ESG, o el ambiente, sociedad y buena gobernanza. Tiene que ver con criterios. Es decir, ¿cuál es el criterio gerencial que tú usas para tomar decisiones económicas entendiendo el impacto ambiental? ¿Cuál es el criterio que tú usas para tomar una decisión en ambiente, pero que considere el impacto ambiental? Y estas dos, que ambas estén siempre entendiendo el impacto social, positivo o negativo. Estas noticias de hoy fue primera plana en El País, en España. Y como les prometí que iba a ser una presentación muy actualizada, todo lo que les cuento es a los últimos hallazgos en investigaciones en la temática que mi amiga Lidia me pidió compartiera con ustedes. Los riesgos no financieros, esos son los riesgos ASG. Los riesgos no financieros ganan peso en los análisis de bancos para validar a las compañías. Y estas letras ESG, que es ambiente, sociedad y gobernanza, puesta en español, es básicamente lo que influencia en la credibilidad de las compañías. Y eso se prueba cuando ves todas las investigaciones. Esta presentada en marzo, el mes pasado, un poquito más, de cuáles son los paradigmas del cambio que se está dando en este momento, es justamente cómo las corporaciones están hablando, es cómo la opinión pública, los investigadores, las corporaciones y los gobiernos empiezan a darse cuenta cómo los criterios ASG son aceleradores en materia de política. Alguien diría, claro, Ítalo, lo que hay que hacer es regular y regular y regular. Por Dios. Claro que hace falta hacer mínimas regulaciones y un sistema legislativo que sea equitativo, que sea incluyente, que nos haga respetarnos entre nosotros. Por Dios, eso es así. Pero ojo con los límites, porque si esperamos regular todo, la regulación no ha demostrado que, uno, se cumpla de manera equitativa y dos, que funcione cambiando lo que quiere cambiar el espíritu. Yo creo que hay que concentrarse en el espíritu de la ley, en el espíritu de la regulación y trabajar criterios y trabajar conciencia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy ya no es lo cuestionador lo que diga la multa o lo que me diga la regulación con los impactos de no cumplir. No, hoy es la opinión pública, mis queridos amigos, la que en los Twitter y en las redes sociales y en los Facebook dicen y hablan de el mundo político, del mundo empresarial, del mundo social y muchas veces de los mundos individuales de los individuos que están allí. Entonces, hoy es otra la realidad. Y fíjense que estos temas en el caso específico del ambiente se va a empujar con toda la agenda de Biden desde que llegó. Biden llegó y su primera acción es, yo regreso al Pacto de París. Es decir, de la manera más evidente, básicamente Biden dice, hey, mi agenda social por delante, mi equilibrio de sostenibilidad por delante. Eso va a tener una influencia geopolítica fundamental que tiene que ver inclusive con cosas que ya empezaron a hacer empresas norteamericanas. Arcos Dorados es la franquicia más grande de McDonald's, de las hamburguesas de McDonald's, y ya están pagándole los bonos a los ejecutivos no por cuánto vendieron, por cómo lo vendieron, cuál fue el proceso.
Eso lo están haciendo y esto es de marzo. Toda la información que le estoy dando, amigas y amigos, es nueva. Esto que está aquí es lo que está pasando. El 30% de las empresas están tomando de forma absolutamente discrecional, y en las políticas de recursos humanos voy a compensar a mis ejecutivos si cumplen con criterios ASG, es decir, si cumplen con la sostenibilidad, es decir, si logran equilibrio en las decisiones que toman. Ahora, esto lo dicen incluso documentos que hablan de la transformación de visión hacia, al 2050, hablando en términos de energía, movilidad, espacio. No entro en el detalle de mucha de esta información. Si esta charla está grabada, podrán verla con más detenimiento. Quiero cumplir con los tiempos, pero en la práctica hay tiempos para cambiar visiones. Y creo que eso es exactamente lo que hizo el COVID. Un acelerador, un profundizador, un complejizador, ¿sí?, de esta realidad. La sostenibilidad hoy se discute incluso en las bancas de inversión más importantes que invierten en todo el mundo, muchas en Centroamérica, más de lo que ustedes pueden creer, y por obvias razones de confidencialidad no puedo descifrar cuántas empresas que me escuchan y empresas que están en el consejo empresarial están financiadas por BlackRock. BlackRock, su CEO, cambió los esquemas para poder financiarlas y habló de que la rentabilidad de las inversiones pasan por los impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Esos elementos tienen que ver inclusive con cómo manejamos los riesgos, que tienen que ver con, cuando hablamos de ambiente, no estamos hablando nada más de cuidar los pajaritos y cuidar los árboles. No, amigos, es un poco más profundo. Es elementos de cómo manejo los residuos, cómo es el tema este de la economía circular, cómo yo diseño políticas para desarrollo sostenible. Justo antier me pidieron abrir el evento de la Semana de la Responsabilidad Social en Honduras y comentaba en mi presentación, y luego un periodista de Honduras me pidió que le explicara a detalle, y yo le decía, es que en políticas públicas desarrollar ciudades inteligentes, que es como se llama básicamente la actividad que se va a desarrollar allí, yo les dije, mira, es que cuando tú desarrollas políticas de la parte residencial, no importa el nivel social, alto, mediano o bajo, tienes que darle preponderancia al bienestar de los que viven allí en términos de arborización, en términos de espacios, para el esparcimiento del ciudadano con paisajismo. Esto no es un tema de que es bonito, no, es un tema de que psicológico, sociológico, es fundamental para la paz del individuo hoy movida por los temas de COVID. Una investigación reciente de mi amigo Villafañe en Centroamérica habló de cuál es el problema más grande que ha habido en tiempos de pandemia, y ha sido el impacto familiar. Y cuando yo hurgué en información, me dijo, es que aquí en Centroamérica lo más importante es de los países más emocionales de América Latina. Es decir, la racionalidad en Centroamérica es inmensamente menor, y esto está medido, científicamente medido, que la emocionalidad. Las decisiones son fundamentalmente emocionales. Entonces, la escasez de agua, el cambio climático, pero en lo social es condiciones laborales, empleo justo. Justo. Eso habla de respeto a la debida diligencia y derechos humanos. Y esto no es un pensamiento, bueno, claro, este es de un lado, de una izquierda, de una derecha, de un de arriba. No, por Dios, dejemos esa discusión. La gente lo que busca es bienestar. Y el bienestar tiene que ver con, bueno, igualdad de oportunidades. Tiene que ver con respeto a los derechos humanos. Esto no es un mensaje pro o no pro, por Dios. Esto es un mensaje de qué es lo que te va a hacer sostenible. Y este es mi discurso, amigas y amigos. Esto es exactamente lo que le digo yo a mis amigos, a mis clientes y a mis amigos en los centros de pensamiento en los que yo participo. Esto tiene que ver, a más ver, con independencias en los consejos directivos dentro de la organización, o la remuneración de los ejecutivos, o la ética. Hicimos una investigación en Centroamérica, específicamente en Guatemala y Honduras, y le preguntamos a los hondureños y los guatemaltecos. También lo hicimos en México, pero voy a pararme solamente en esta parte. ¿Cuál es lo más importante para usted para confiar en una empresa? Primera respuesta, transparencia, integridad. Eso es el reclamo fundamental. Entonces,
Por eso es que todos estos temas vinculados a derechos humanos son elementos fundamentales. De hecho, el último encuentro de la red de competitividad que organiza la OEA, a mí me han invitado a varios de estos eventos a presentar mis ideas, hablaba fundamentalmente de estos temas. Esto fue recientemente, estoy hablando de febrero de este año en Ecuador. Pero si lo ven en el mundo puro de la empresa, todas las Pricewaterhouse, KPMG, Deloitte, EY, todas las empresas hablan de cómo agrega valor una ruta que comienza con gestión de riesgo, conocer audiencias, plantearse escenarios en incertidumbre, decidir cuáles son los impactos, definir narrativa y decidir cómo tú quieres ser percibido como una empresa sostenible, como una pyme sostenible. Esto que está aquí, en mi filosofía, desde que fundé esta compañía en la que yo trabajo y que lo he hecho patente y tangible a través de ayudas básicamente como las que doy desde la cátedra itinerante de la firma que tuve el gusto y el privilegio gracias a los modelajes, digamos, familiares y de valores que tuve yo en casa. Hay que descubrir o redescubrir lo que tenemos antes de construir lo que haga falta. Esta filosofía tiene que ver con lo que va a sostener la reputación en términos de confianza, credibilidad y conexión. Y eso es lo que la encuesta me está dando a mí. Una investigación de finales de año de McKinsey, cerrando las primeras fases complejas del sentimiento del consumidor, ya me hablaba claramente de cómo hay un optimismo muy moderado, pero hay personas que están viendo cómo me va a impactar a mí este tema en lo económico. Y esto hace de cómo me va a impactar a mí en lo personal y cómo va a ser esto en términos del trabajo y cómo va a ser el tema del financiamiento de las compañías. Hay angustias y esas angustias que están allí deben ser manejadas con diálogo. Y eso hace que haya sectores del mundo para las pymes y para el mundo de la empresa que hayan sido más afectados. ¿Dónde han sido los más afectados? Bueno, evidentemente el 100%, aquellos que se dedican a los cruceros. Pero alguien dirá, oye, ¿por qué? Porque la economía que hay en Centroamérica, a partir de que se detenga un barco con 2.000 personas a hacer inversión allí, genera un impacto dramático en lo que me llegaba a la mesa para trabajar. Pero también en temas de hoteles, pero también en los temas que tienen que ver con la propia ropa. Nos estamos vistiendo diferente, ya no usamos todos los días el mismo traje, no compramos en consecuencia más trajes porque ya tengo el que tengo y no lo desgasto. Hemos cambiado. Entonces las pymes tienen que ver con profunda detalle. ¿Dónde están las oportunidades a partir de las investigaciones? Y cómo cada una de ellas son las que van a garantizar la sostenibilidad. En esto tenemos que ver, y a este punto de la investigación quería resaltar se le preguntó al consumidor, ¿cuál es tu mayor preocupación? Y esto estoy hablando de Centroamérica. Esta información no es del mundo, no es de Estados Unidos, no es de Europa, es de Centroamérica. ¿Qué es lo más importante? Y lo importante es cuidar a mi familia y por supuesto la economía y la salud. Y estar consciente de cómo debo saber que esto en el tiempo va a ir pasando, teniendo a mi familia segura, a mi salud segura de este tema del virus. Si ese es el momento, ¿cómo trazar estrategia, mis queridas amigas y amigos, en una inteligencia de contexto? Si eso es así, ¿cómo puedo desarrollar una habilidad para leer el contexto? A veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Es escuchar al otro desde otro. Es no pensar lo que quiero decir sin haber terminado de escuchar lo que quiere decir el otro. Es dejar al otro que lo exprese bien o mal, con mucha o con poca emoción, pero que lo exprese para encontrar un mecanismo en el que se conecte lo que le interesa a uno con lo que le interesa al otro. Eso, amigos, es la definición de comunicación. Entonces, podemos comunicarnos porque los elementos de crisis van a tener que ver con elementos muy de Centroamérica. La mayoría, 999% de las empresas son empresas familiares. Y eso en el mundo de la empresa, y esto se lo digo
amigos del Consejo Empresarial Mesoamericano. Van a tener que, con la conexión de la familia y el negocio, pero también con cómo se manejan dentro de la familia. Y esto también cómo lo hacen con las fundaciones que han creado. Y alguien dirá, no, Ítalo, te volviste a pasar. Sigues hablando para la empresa. Bueno, sí, el título de la conferencia habla de empresa privada y pyme. No, no, amigas y amigos, las pymes también son empresas familiares. Básicamente son familiares. Si es la iniciativa de un visionario que emprende, que es un emprendedor, es una pyme. Y esa pyme tiene hermanos, hijos, relacionados, y ese elemento para construir reputación tiene que amalgamar, armonizar cómo alineo mi negocio con la sociedad y sus expectativas, y cómo alineo la sociedad y el negocio con la expectativa de la familia que la está creando. Estos elementos son fundamentales y requieren que se sepa que el Foro Económico Mundial ya lo ha dicho y lo ha estudiado. ¿Cuáles son desafíos para hacer una empresa sostenible? No voy a hacerlo con mucho detalle, me disculpan porque quiero cumplir con los tiempos, pero el gran inicio ofrece la oportunidad para que las empresas aprovechen esto, este gran inicio, este reinicio de pensamiento, producto de la nueva realidad del COVID, donde estamos más tiempo en casa de lo que estábamos, donde convivíamos con hijos y esposas mucho más de lo que convivíamos, donde yo viajaba 3 veces al mes. Yo estaba fuera de casa durante toda mi vida. Mi empresa tiene 45 años y de esos 45 años tengo que sumarle 2 que trabajaba en radio, con un programita de radio, siendo yo menor de 15 años, porque tampoco soy tan viejo, tengo solo 63. No soy millennial, pero los buenos amigos que me quieren me dicen, bueno, pero eres late millennial. Yo me quedo con esa que parece medio arrogantazo que lo diga yo, pero lo digo porque me encantó escucharlo de un millennial que me lo dijera. Y quizás fue después que yo le enseñé algo que ojalá lo consiga porque no lo tenía previsto. Aquí está. Hay un medicamento fundamental para entender los nuevos tiempos. Lo venden, por cierto, en todos los países donde ustedes están. No cuesta mucho y se llama Ubicatex. Dosis de Ubicatex, mis queridas amigas y amigos. Eso tiene que ver en la práctica con elementos de lo que significa una manera de entender el capitalismo, donde no hay un sistema que no haya probado de manera eficaz que puede generar progreso, pero que requiere correcciones que deben darse. Esos elementos tienen que ver con lo que conversamos con las organizaciones sociales en Centroamérica, centrarse y parte de centrarse e integrarse, donde hay en todos los países, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala y República Dominicana, hay una red, ya les contaré de ella, mis queridos amigos del proyecto Mesoamérica, donde ya están hablando de estos temas con fuerza. En la práctica, hablo de confianza, de cómo se está transformando todo este mundo a partir de las nuevas realidades que estamos viviendo, de cómo las juntas directivas están discutiendo temas que no discutían antes, de cómo esta confianza está haciendo a que vuelva otra vez mi amiga Mafalda, pero ahora sí, encontrarse de frente con mi nunca ponderado amigo, hijo de don Manolo, comerciante exitoso de la pandilla de amigos de Mafalda. El que no haya entendido, le dice la maestra que levante la mano. Y por supuesto, el primero que levantó fue Manolito. Y bueno, vamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Porque es que yo he venido contando esta historia de la sostenibilidad, del equilibrio, de la inclusión, del respeto por las diferencias, de que nadie tiene monopolio de la razón ni la exclusividad de la mentira y todo eso. Y mi amigo Manolito se para y dice, bueno, maestra, desde marzo hasta ahora no he entendido nada. Por eso hay que repetir, repetir y repetir. Y por eso celebro que ustedes en Mesoamérica hagan estos conversatorios. Porque a veces entra la información y a veces no. Entonces hay que repetir, cómo repetir y cómo repite y cómo repite la maestra. Bueno, pero es que esta además no entendió desde marzo y en marzo arrancó la pandemia. Es decir, que no entendió ni siquiera lo que pasó en el 2020 y ya a un año en el 2021. Esto es un restart. Esto es un reinicio, donde la sostenibilidad es un eje transversal, donde estos elementos yo los vengo discutiendo. Lo dije hace poco en el desafío de las nuevas realidades en un foro iberoamericano
con más de 3.000 personas iberoamericanas hablando de los horizontes de lo que es confianza y es reputación. Lo comenté en el Foro Nacional hace poco en Centrarse. Lo digo en Forbes, donde escribo regularmente. Si ustedes googlean mi nombre y ponen Forbes, verán muchas de estas opiniones. O si se meten en Instagram, más que en Instagram, se meten en LinkedIn, ponen Ítalo Pizzolante, ahí se encontrarán con 3 Ítalos Pizzolante. En la versión original, mi padre, el mejor, obviamente, que fue un ingeniero y un hombre de la música, que por cierto muchas canciones seguro que ustedes han bailado y no saben que son de Ítalo Pizzolante. Bueno, boleros de Ítalo Pizzolante padre, versión original. Yo soy la copia mala. Bueno, Ítalo Pizzolante Negrón, que soy yo. Y el tercero va a ser Ítalo Pizzolante de Oteiza, que es mi hijo, que además de consultor, tiene una banda de música. Salió como el abuelo, como el nono. Bueno, allí, cuando me busquen a mí, ahí van a encontrar muchas de estas investigaciones contando qué es lo que debemos pensar en momentos de cambio. ¿Qué son riesgos? Hablo de riesgos. Este es un artículo de noviembre que publiqué en Forbes que dice cuál es ese mayor riesgo. Y ese mayor riesgo tiene que ver con no entender los cambios que se están dando. Y si es la respuesta de mi amigo Manolito, tener la humildad, porque a veces nos sobra humildad y nos sobra arrogancia y nos falta humildad. Y eso tiene que ver con veamos lo que está pasando, tengamos la inteligencia de contexto, donde la agenda de riesgos del Foro Económico Mundial ya hablaba desde hace algunos años de disease, de enfermedades que podían infectar. Ya hablaban de pandemia y no le hicimos mucho caso. Porque hasta febrero de este año, del año 2020, decíamos que aquello de la pandemia de Asia era problema de aquellos señores chinos. Por Dios. Eso ya lo decía el Foro Económico y estuvimos corriendo el 2020 hacia protocolos que no teníamos para cómo manejarnos en pandemia. Pero miren cómo los colores que tienen que ver con lo social, que es en este caso el tema rojo, que es la crisis de bienestar que debe tener la gente, o la desilusión que hay en los jóvenes que han hecho cambios importantes, es un elemento de riesgo que exige inteligencia contextual. Es decir, ¿qué dicen las encuestas? Y esta es una encuesta importante. La pandemia nos puso la confianza. ¿Dónde está la confianza hoy? Miren, en el caso de México, muy reciente esta investigación, estoy hablando de que se presentó hace 4 semanas en México. Las empresas bajaron un poco, los gobiernos bajaron muchísimo en términos de confianza institucional. También bajaron mucho las organizaciones gubernamentales, al igual que los medios de comunicación. Ese -1, -6 y 0 tiene que ver con que ya en el caso de gobierno la desconfianza existía. Pero miren en quién, cuando no hay confianza, en quiénes sí la hay. Bueno, no hay confianza en estos que comenté, pero en gente de mi comunidad sí. En la compañía en donde yo trabajo y el jefe que yo tengo, sí hay confianza. Y evidentemente en los científicos por obvias razones. Pero miren cómo se mantuvo entonces de un año a un año. Básicamente confianza en empresas, cómo bajó habiendo subido el año pasado porque se esperaba que los gobiernos manejaran con eficacia el tema de la pandemia y cómo volvió a bajar a enero de este año esta investigación. O cómo ha bajado la confianza en los fundamentalismos. La gente no quiere fundamentalismo. La gente quiere equilibrio. Quiere información para tomar decisiones propias. Y ese elemento se siente cuando hay fundamentalismo en cualquiera, medios, ONG o gobierno o empresa. Miren que eso dijo, por ejemplo, en una investigación apenas de hace una semana de Global RevTrack, que es la compañía mundial más importante, que la confianza en el mundo de la empresa ha estado subiendo. Eso hace que la relación en el mundo de la empresa y con el mundo de la empresa, que incluyo por empresa, no empresa grande o mediana, nacional o multinacional, empresa. Las pymes son empresas. Y la empresa no tiene nada de pecaminoso. La empresa es mi objetivo. Esta es mi empresa. Ese es mi objetivo. Y mi objetivo es crear bienestar a través del trabajo digno, del trabajo con el reconocimiento, del trabajo con la certeza de que el premio es al esfuerzo. Eso hace que la confianza se esté moviendo a mi empleador, es decir, al que me da las oportunidades. Y eso hace, les pongo en apenas minuto y medio, el resultado
de la investigación terminada hace 3 meses, que se va a presentar el mes que viene, y se los voy a dar en exclusiva, de un think tank español donde yo trabajo a clase mundial. Con orgullo digo, es el think tank más prestigioso en el mundo en materia de intangibles, en materia de todos estos elementos de una empresa sostenible. Y miren lo que dice el CEO, mi querido Ángel Ayosa. Esta incertidumbre, que es general, ha propiciado un contexto en el que lo que reina es la desconfianza de los ciudadanos hacia las organizaciones. Y hemos descubierto claramente cómo vuelve a incrementarse el interés de los ciudadanos por las empresas y las marcas comprometidas. Las marcas que se diferencian gracias a los valores. En este sentido, aportar sentido significa tener un propósito. Y el propósito se fortalece claramente y acelera su importancia en el COVID-19. Se trata claramente de poner el propósito en el centro de la estrategia del negocio y como el filtro para tomar decisiones. Y hemos visto cómo las marcas y las empresas que ponen el propósito y el compromiso como ese elemento de diferenciación no copiable y un elemento además que permite conseguir la legitimidad social para operar, se ha convertido en la nueva forma de entender o en la forma de entender el rol de la empresa en sociedad. Y se valoran las conductas solidarias claramente y se percibe de forma positiva las empresas y las organizaciones que han estrechado vínculos, han generado alianzas para poder, a través de esta acción grupal, vencer la incertidumbre y la sensación general de vulnerabilidad que tienen los ciudadanos. Esta visión específica para ustedes es la que hace, por ejemplo, que la confianza no es igual en todos los sectores. ¿En dónde se ha perdido? ¿Cuáles son los sectores de mayor nivel de confianza? Los que están aquí de derecha a izquierda, que es tecnología. Sin embargo, ha bajado. Manufactura, entretenimiento, es decir, no es lineal. Esta información es pública, la pueden googlear, buscan Edelman Trust Barometer 2021 y la van a poder ver completa. Van a poder ver completa que los voceros también han perdido credibilidad, salvo los de expertos académicos, y siguen siendo los expertos técnicos dentro de la empresa bajando, pero cómo subieron las juntas directivas en confianza y cómo bajó la confianza de gente como tú y como yo, porque al googlear o al reenviar contribuyen a esa fatídica, a esa pandemia brutal que se llaman los fake news, las noticias, los bulos, las noticias falsas, que se convierten básicamente en un boomerang que ha hecho que ya no se confíe mucho en todo lo que dice todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en la práctica los algoritmos, y no, hay un artículo que escribí, por cierto, hace un par de años, que yo llamé la dictadura de los algoritmos, de cómo son ellos los que deciden qué es lo que tú crees, y no porque tú lo crees, sino porque te hacen creer que los demás lo creen, y los demás son apenas un poquito de gente y no todo el mundo. Ese es el problema de la dictadura de los algoritmos, pero no entro en ese detalle. Hay un artículo que yo publiqué, lo pueden googlear, se llama La dictadura de los algoritmos. Esto que está aquí hace que se hayan aumentado problemas básicos para las pymes y las empresas. Lo importante ahorita, en el cambio fundamental que ha habido, medido hasta hace 3 meses por Edelman, que es el Trust Barometer, que utiliza el Foro Económico Mundial para contarle a la empresa lo que está pasando en el mundo, es que los elementos tienen que ver con mejorar sistemas de salud, mejorar sistemas educativos, mejorar y contribuir al tema del cambio climático, empujar y encarar la pobreza, libertades individuales, discriminación. Y todo esto que está aquí, amigos, es lo que hay que agarrar para decir qué tipo de programa social yo debo hacer, qué tipo de contribución debo hacer a la sociedad. No inventen la pólvora. Tampoco tienen que contratar una firma para que les cuente qué es lo que está sintiendo la gente. Ya hoy por hoy está en Internet. Y está en Internet objetivamente hablando si lo firman empresas de seriedad, como lo es, por ejemplo, Trust Barometer, porque ellos viven de eso. Yo soy una firma de consultoría en general. Entonces, ellos tienen que decir la realidad medida perceptual de las audiencias en el mundo. Esta es México. Y México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, están cerquita. Es decir, pueden asumir perfectamente que esto es también válido en los países de Centroamérica, mesoamericanos en general.
Hay documentos, The Economist lo ha hecho, en términos de, ojo con estas consecuencias. Las demandas sociales insatisfechas las satisface el mercado. ¡Ah! Ítalo, esa expresión suena a neoliberalidad. 2 pastillitas es suficiente. No tienen que tomarse 3, ni 4, ni 5. 2. Esto no es un pensamiento liberal, por Dios. No, esto es un pensamiento de equidad social. Esto es un pensamiento de respeto por las diferencias. Esto es un pensamiento absolutamente de sostenibilidad. Las demandas sociales, alguien las satisface. Y ese es el riesgo de los temas del populismo. Ah, de izquierda. No, de izquierda y de derecha, de el que sea. Entonces, es muy importante que en los riesgos veamos con nuestras pastillitas de Ubicatex, básicamente que nos referimos a campañas que se hacen que no siempre son verdad, como las hay. Hay sacerdotes que no cumplen su función, si los hay, ahí está Francisco lidiando con cómo resuelven los rollos que hay dentro de la iglesia, pero los hay en el mundo médico. Hay médicos buenos y malos, hay abogados buenos y malos, hay ingenieros malos y yo soy ingeniero, hay ingenieros buenos y malos, hay políticos buenos y malos, hay empresarios buenos y malos, hay ONG buenas y malas. Claro que las hay, pero la mayoría somos buenos. Entonces no dejemos que los algoritmos y no dejemos que las campañas terroristas acaben con la credibilidad de las instituciones, porque hay gobiernos buenos. ¿Pueden equivocarse? Sí, y vivimos en democracia. Entonces, lo dijo el señor Drucker, y lo dijo en el año 1980. Lejos de entender lo que era la pandemia, estaría más cerca de la fiebre amarilla y más cerca de la fiebre española y todos esos ríos. El mayor peligro en tiempos de incertidumbre no es la incertidumbre misma, sino actuar con la lógica de ayer. Estos son elementos clave. Y lo ven aquí, en el país donde la institucionalidad funciona. Miren lo que pasó. Y son fundamentalismos. Miren que lo está pidiendo la población. Una medición que se hizo de la gente joven en España habló que en un 76% de la generación Z se considera activista. Y es un activismo distinto. Ya no salgo solamente a protestar a la calle. Ahora soy activista en línea, a través de las redes sociales, luchando por lo que creen. Y eso que está investigado, que salió y lo vieron con estupor, tiene que ver con temas de transparencia, de integridad y de percepción de derechos, pero también todo lo que no sea comprometerse a valores, hoy por hoy está cuestionado. Y esto hace que requiramos diálogo. Y este diálogo habla de que hay un mercado para el mundo de lo público, y no digo de lo político, porque es que pareciera que lo político es partido. No, el ser humano y el ciudadano responsable es aquel que se compromete con la sociedad donde convive. Es decir, el origen de la palabra idiota, quizás ustedes no lo saben, pero a lo mejor lo saben. Eso se lo pregunté a mi padre, que le encantaba comprender el origen de las palabras. En la Grecia antigua, aquellos que solamente les importaba lo suyo y no hacían absolutamente nada por los demás, tenían un nombre para los griegos. Se llamaban idiots, que es el origen de la palabra idiota. Los ciudadanos somos la otra parte, la que sí nos ocupa, la que sí nos hace y nos importan los demás de convivir, porque es de ciudad, de chiquita, de donde viene justamente la esencia. Miren, el 57% de los jóvenes norteamericanos dijeron: me quiero meter en política. ¡Qué bueno! Pero la pregunta es ¿en cuál? ¿Con qué valores? ¿Con qué transparencia? Y sin fundamentalismo. Entonces no nos podemos sorprender de lo que está pasando. Yo lo escribí hace muchos años en un artículo que se llamó Economía de la Reputación, y en otro en Cómo recuperar reputación, que salió en Centroamérica, en varios periódicos centroamericanos. Es decir, todo esto tiene que ver con, señores, la revolución de los millennials. Van a cambiar los esquemas hasta de la compra de productos, en qué tipo de empresa voy a creer.
qué tipo de producto y con qué compañía quiero trabajar, en quién voy a respetar. Esto está medido. Y hay división entre baby boomer y generaciones jóvenes. Es decir, estamos hablando que los baby boomers estuvieron de acuerdo de que hay que, los jóvenes dijeron, yo estaría dispuesto hasta pagar un poquito más si esta gente es seria y responsable en el producto, y otros no. Es decir, hay cosas que tenemos que cambiar. Los jóvenes dicen 4 veces más, prefiero una marca de una empresa responsable, una empresa que incluye a pymes, no a empresas grandes, medianas, no a pymes. 6 veces tengo más probabilidad de defender a la marca, incluso en redes sociales. Todo esto está medido por Nielsen, investigaciones de este año sobre las experiencias del año pasado. Pero otro elemento fundamental es la implicación en estas nuevas realidades de que el trabajo desde la empresa también impacta a la gente en su salud mental. Este artículo también lo escribí en Forbes y se llamó La Otra Pandemia, que es donde yo digo de que las razones en México, donde la gente prefería hacer home office, la más importante era, oye, que de alguna manera yo podía trabajar a distancia, sí, pero yo quiero regresar a la oficina, porque yo creo que en la oficina me sentía, oye, más a gusto. Sin embargo, reconocí que soy mucho más eficiente en el teletrabajo, pero tengo el riesgo de contar, o sea, estudiar estas investigaciones es fundamental para poder generar una estrategia que haga sostenible a la empresa. Eso, en la práctica, tiene que ver con opiniones, donde algunas cosas estamos de acuerdo, donde las empresas deben entender que la capacidad de influir ahora ya no es por la jerarquía, es por el modelaje, en esa transparencia a la que me refiero, es decir, por la manera de ser influencer interno en las organizaciones, en todas y cada uno de estos elementos, donde lo que yo estoy queriendo decir es que para que haya más confianza tiene que haber una calidad de la información, de que hagamos diálogo, que nos comentemos entre nosotros. Todo esto lo que está sosteniendo es la importancia del diálogo, que es la razón de este conversatorio. Miren y esto es perfecto para el propio Consejo de Empresarios Mesoamericanos. Se está esperando mucho de los CEO de las compañías que me hablen del conflicto social, del impacto de la pandemia. Todas estas investigaciones son públicas y la más importante en este artículo que sugiero lo busquen, se llama El fin del liderazgo, googleenlo, lo escribí, eso fue hace un par de meses el mes pasado en Forbes, las empresas tienen que entender que ahora la capacidad de influir no tiene nada que ver con la jerarquía, tiene que ver con cómo respondo a un nuevo modelo de influenciar en los demás con el ejemplo y con las buenas prácticas. Hay productos, en la empresa lo tenemos, no me voy a detener en identificar cuáles son los influencers dentro de una empresa, productos que me hacen entender las implicaciones que tiene la inteligencia contextual, de la débil legitimidad, de todos estos elementos que están justamente en la pantalla proyectados. Pero en el activismo de las nuevas generaciones y en los fundamentalismos que tenemos que cuidar, hay implicaciones importantes que debemos considerar para poder mitigar los riesgos que le den sostenibilidad a la empresa en estos últimos minutos y a las pymes en estos últimos minutos de reflexión para cumplir con los tiempos como me comprometí. La sostenibilidad va a mejorar incluso el crédito, pero la fuerza de ser humano, la humanización de las empresas hacen que las marcas se acerquen al consumidor. Y eso ha hecho que los fondos para reconstrucción de países, de los países ya desarrollados a los países en vía de desarrollo, van a estar condicionados a proyectos que sean sostenibles. Y eso va a ser una gran oportunidad en estos próximos 10 años. Amigas y amigos, esto está medido. Ya lo medimos. El consumidor de 4 a 6 veces es más propenso a apoyar a pymes que tengan productos que sean amigables con el ambiente, que hablen de fair trade, de comercio justo, que hablen de inclusión a la comunidad. Eso, que tienen fuerte propósito. Es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué eso es propósito? ¿Por qué? ¿Para hacer dinero? Por Dios. Los empresarios responsables es para generar bienestar. Por supuesto que necesitamos que sea rentable. Por supuesto, necesitamos que tenga un retorno al riesgo del capital que hemos invertido. Pero en equilibrio al bienestar de nuestros colaboradores, de nuestras sociedades y en concordancia con las expectativas de la sociedad en general.
Eso es lo que te hace que el propósito y el valor sea compartido, innovando o transformando la cultura, haciendo alianzas con organizaciones como la que hice yo con mis amigos de Mesoamérica cuando los conocí, cuando generosamente me invitaron en un mail y yo ni siquiera sabía de ellos, que dije, una señora que se llamaba Lidia, mire, me gustaría hablar con usted, y yo encantado hice y le dije, bueno, perfecto, yo soy una firma de consultoría con fines de lucro, yo no soy sin fines de lucro. Y yo le pregunté, cuéntame quiénes son ustedes. Me dice, no, nosotros somos una organización. Y me contó y me enamoró de la compañía y le dije, ah, no, entonces esto yo no te puedo cobrar. Esto es trabajo como ad honorem. Y esto es parte de mi responsabilidad social. Y por eso hice un convenio en alianza con la Cátedra Itinerante Pizzolante. Este modelo de lo que es una empresa de futuro, que es una pyme o es una empresa mediana grande, multinacional o nacional, es lo que está orientando a las organizaciones hoy. Esto que resumo en detalle es donde están las nuevas capacidades y los atributos que debe tener una organización en este momento. Esto que resumo para que sea la brújula que oriente nuestras actuaciones, yo las encuentro absolutamente apropiadas que estén discutiéndose en el seno del proyecto de integración y desarrollo mesoamericano, y lo celebro. Y por eso quise apoyarlo, y por eso quise estudiarla, y por eso quise, a lo mejor me regañarán ustedes y Lidia me dirá, pero ¿para qué estás hablando de todos esos detalles de los proyectos y programas? Yo quería que hablaras de las pymes. No, es que para las pymes es fundamental que sepan que tienen a un proyecto de integración y desarrollo que puede ayudarles en sus negocios en Mesoamérica. Entonces, esos elementos son los que hicieron que yo viera incluso los cuadernos. Yo le pedía a mis amigos de Mesoamérica, oye, mándeme cosas de ustedes para leérmelas. Y me estuve leyendo, no todos, pero sí muchos, de estos materiales interesantísimos. Y me encantó la idea de ese Consejo Empresarial Mesoamericano, porque creo que es vigilante y es un motor sobre el cual podemos generar estas discusiones de sostenibilidad, de equilibrio, que generen confianza y reputación. Esto es lo que hace que nos estemos formulando una visión del capitalismo. No hay un régimen, hasta ahora que conozca, que garantice de forma más meridianamente clara el bienestar. Y esto no es una discusión ideológica, amigas y amigos. No, esta es una discusión del concepto de lo que es bienestar, lo que es equidad, lo que es respeto por las diferencias. Porque si todos pensáramos igual, nos equivocaríamos en las mismas cosas. No, la diversidad por diseño, pensar diferente, hay que promoverlo, pero para encontrar denominadores comunes del bienestar colectivo que generen resultados a partir del diálogo. Diálogo que está medido en términos de lo que es más importante, que hablen de cómo se adopte un principio, que se lidere actuando con empatía, que se confíe en las empresas y no andar por suelto, no andar por la libre, cada quien haciendo cualquier cosa sin articularnos empresas, gobiernos, ONGs y otras instituciones globales, regionales, subregionales que están haciendo un estupendo esfuerzo. Esa es la manera de salir de la bancarrota, de los fake news y la desconfianza. Esa es la manera donde cada uno de los elementos se verán que estamos afectados, lo decía McKinsey. Sí, pero los viajes se van a recuperar, va a tardar. La crisis está desatando innovación y la generación de pymes en todas partes del mundo. Los sistemas de salud tienen que revisarse para realizar cambios. Y los cambios en el comportamiento inducidos por esta pandemia van a estar mostrándose en la manera como consumimos. Ya les dije estadísticas. Pero además tenemos que reequilibrar y cambiar con la fuerza de lo local. Y eso no significa nacionalismo puro y duro. Significa de que primero lo de adentro, y es verdad, pero sin pensar que vivimos en un mundo global, apoyar las compras locales, apoyar las empresas locales. Eso no significa perder la frontera de la integración y el desarrollo, porque lo que no tengo tú lo tienes tú y lo intercambiamos, y lo que no sabes hacer tú lo sé yo y te lo enseño, y lo que con humildad podemos alcanzar, donde las ganancias de la productividad estén habilitadas en esta revolución que tenemos, o que todos estos temas de bioseguridad evolucionen a la psicoseguridad, a la salud mental, con un toque absoluto hacia el tema del respeto por el ambiente, que esta resaca, que sepamos manejar la resaca de las inversiones en la deuda que va a generar, que el capitalismo de las partes interesadas
llegue a la mayoría de edad, como se está discutiendo, con un trabajo antes de lo previsto. Todo esto es lo que gira alrededor de la empresa. Y lo estamos trabajando. Lo estamos trabajando, mis queridas amigas, a través de aproximarnos al futuro. Y aproximar al futuro ya tiene el 2020 conclusiones. Apenas en unos días vamos a tener las del 2021 que las vamos a presentar desde España el día 13 de mayo. Esto que está aquí del consumo tiene que ver con marcas comprometidas, con la reputación en la era de los algoritmos, con la inversión responsable, con el dilema de la privacidad y los datos, con el rollo de la inteligencia artificial, con la Agenda 2030 y el combate al calentamiento, o con las iniciativas sociales en un entorno de incertidumbre, o como la transparencia, un reto en la cadena de valor, o como el liderazgo inclusivo da oportunidades manejando el riesgo de la reputación con igualdad, con diversidad, con equidad, con respeto por las diferencias, transformando el futuro del trabajo. Eso es la base. La reputación de la empresa, privada o pública, grande o pequeña. Pymes o las empresas dichas como grandes, con fines o sin fines de lucro, todas van a girar sobre este mismo modelo que concluya mi reflexión. Los colaboradores y la sociedad intercambiadas a partir de un propósito de la empresa. Inteligencia para saber leer lo social y leer lo social a través del sesgo de la dictadura de los algoritmos de lo digital. El relacionamiento que requiere las alianzas con el fortalecimiento de las capacidades internas y nuevas habilidades. La decisión de cómo quiero ser percibido antes de empezar a hablar, qué quiero dejar en el otro, entendiendo al otro desde otro. Eso tiene que ver con atributo. ¿Cuál es el atributo y cuál es la historia que voy a contar o narrativa? Y cómo voy a articularme hacia adentro para ser coherente y consistente. Ese es el modelo. Pero el modelo no va a funcionar si no hay un intercambio de valores, de comunicación externa. Y la comunicación no va a resolver los problemas de la estrategia, de la visión del líder y de la gobernanza, de la manera como me organizo para que esto sea sostenible y logre los objetivos. Es así, amigas y amigos, que les invito a que se conecten. Va a estar en Google, a que escuchen cuál va a ser el Approaching the Future 2021 que incluye Centroamérica, porque es una investigación mundial, para contarles ya no como hoy, qué fue lo que pasó en el 2020, qué es lo que está pasando hoy, hasta este día, mayo 5, 2021, pero vamos a hablar también qué es lo que la gente percibe que puede pasar mañana. Esa básicamente es mi reflexión. Esta básicamente es la forma de comunicarse conmigo. Tengo muchísimas informaciones disponibles, todas abiertas. En YouTube hay un canal. Yo soy obsesivo con compartir lo que he aprendido, porque el aprendizaje no puede ser monopolio de nadie. La actuación responsable es compartir. Y el compartir es básicamente lo que me invitó Lidia a hacer, y espero hayan encontrado valor en la reflexión que hoy concluyo, justo cumpliendo los tiempos que me fueron asignados. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y muy buenos días. Estimado Ítalo, muchísimas gracias por ese capital de reflexiones que tenemos muy amplio para llevarlo a casa y reflexionar, continuar con este proceso de digerir también y quizás ir fortaleciendo más esa inteligencia contextual y creo yo importante también tener esa capacidad, ¿no? de leer a la MIPYME como ese otro que necesitamos comprender. Muy bien, tenemos entonces minutos para poder consultar y en ese sentido invitamos a utilizar la opción de mano levantada para que podamos entonces tener un intercambio con Ítalo Pizzolante. Adelante, por favor. Creo que quien está hablando tiene cerrado el micrófono. Creo que don Freddy está haciendo el comentario.
No le escucho. Si no le escucho, le puede colocar en el chat la pregunta. Gracias, pues. Ya se escucha. Ya se escuchaba. Ah, ¿no me escuchan? Ahora sí, ya le Perfecto. escuchamos, sí. Hola, ahora sí me escuchan. Hola, buenos días. Yo soy Freddy Cruz de Nicaragua y agradezco muchísimo la invitación y la excelente conferencia del señor Orlando. Creo que el tema es muy amplio sobre el que se ha planteado y las ideas que da son valiosas. Yo creo que el tema de la equidad social a partir de las empresas y sobre todo de grandes corporaciones es un tema que está en el debate mundial, por cuanto la acumulación de riqueza en unos pocos es muy evidente. Eso lo está claro, por todos lados se dice, y que no hay sostenibilidad de ese modelo capitalista a través de esas grandes corporaciones. Creo yo que tenemos que ir avanzando y se va avanzando mucho hacia la economía social, es decir, la pequeña empresa funcionando y asumiendo sus necesidades sociales como son el trabajo, la producción, etc. Vamos avanzando hacia eso y cada día se ve que la economía social una respuesta estratégica a las necesidades propias de los sistemas económicos. En el caso de los chinos, por ejemplo, la economía social, pequeñas empresas están dando una respuesta extraordinaria a sus necesidades. Según Naciones Unidas, el 70% del PIB es generada por pequeñas empresas de China y además señalan que su capacidad de demanda es la fuerza de esas economías. Creo yo que tenemos que ver cómo equilibramos el sistema, cómo lo hacemos sostenible, no por la buena voluntad de las empresas, sino por la existencia real de una economía social, que son las pymes o las micropymes, que podamos existir para hacerle frente a todas las dificultades, sobre todo ahora que está la pandemia, que como sabemos los puestos fijos tradicionales están desapareciendo y es necesario y va a ser necesario que las pequeñas empresas den respuesta a esa situación. Entonces creo yo que tenemos que hacer, buscar balances más allá de quienes no han dado el balance. Las grandes corporaciones no han dado el balance social, sino que está siendo alcanzado por las iniciativas de esa economía social que estamos mencionando. De tal manera que me parece que la ODS, los ODS, ¿verdad? Y la economía social tienen que hacer una aproximación para ayudar a que esta economía social se reactive, pero tomando en cuenta y aprovechando las capacidades que los ODS proponen. Ese es mi punto de vista. Hay que discutir más el asunto. La gran corporación no es la respuesta, es el desequilibrio que hay en el mundo y que en todo Centroamérica, fíjense bien, en todo Centroamérica el 90-95% de las unidades empresariales son microempresas o pequeñas empresas. Ahí tenemos un desafío extraordinario y una posibilidad también de encontrar ese equilibrio social a través de la pequeña empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Cruz. Continuamos con espacio para consultas, comentarios, preguntas. Muy bien. Si no hay entonces comentarios o consultas, querría decir que este conversatorio está llegando ya al cierre, así que queremos agradecerle a la presidencia conjunta de este semestre, El Salvador, México, por facilitar estos espacios y trabajar de la mano con Nicaragua, país sede
del próximo Foro Mesoamericano de Pymes, quien ha estado liderando la preparación y la organización de estos conversatorios que nos permiten construir esas temáticas que serán abordadas por los países en el marco de este foro. Descifrando la realidad. ¿Estamos preparados para la incertidumbre? Esta es una pregunta muy potente y que seguramente tendremos que manejarla en las políticas pro pymes y en todo este accionar que favorezca a las MIPYMES, especialmente en este contexto de pandemia. Muy bien, con ello entonces agradecemos mucho a las autoridades de los países, a las oficinas nacionales, a los delegados de MIPYMES, a las autoridades de MIPYMES que nos han acompañado hoy, a Sempromipe, también a otros socios del Sistema de la Integración Centroamericana, Comtelca nos ha acompañado esta mañana también, y de igual manera nuestros socios del Grupo Técnico Interinstitucional, a la CEPAL, al BID, al BESIE y a cada uno de ustedes. Creo que este proceso enriquece y al mismo tiempo nos permite ir calibrando ese diálogo que estará siendo, digamos, estructurado de cara a este Foro Mesoamericano de Pymes. Comisionado Siddhartha Marín, muchas gracias por el liderazgo de Nicaragua, por liderar todo este proceso que ciertamente nos enriquece a todos, a El Salvador en su condición de presidencia pro tempore, a México en su condición de presidencia permanente. Continuamos entonces atentos, les invitamos a buscarnos en el canal de YouTube de Proyecto Mesoamérica, donde podrán encontrar también todos los conversatorios y que podamos continuar esta reflexión. Feliz día para todos y en especial un agradecimiento a Ítalo Pizzolante, a la cátedra itinerante que nos permitió contar con estas reflexiones de esta mañana. Así que muchas gracias a todos y feliz día. Muchas gracias, un abrazo desde Nicaragua. Muchísimas gracias a todos ustedes y que pasen un feliz resto de día.